Para tener un heredero, el segundo rey de los Tudor, Enrique VIII, se casó con 6 esposas. Sin embargo, la tragedia pareció acechar cada matrimonio, ya que las esposas anteriores fallecieron una tras otra. Su primera reina fue Catalina, la prometida de su hermano. Este matrimonio sufrió numerosos abortos espontáneos, y la única hija sobreviviente fue una hermosa niña, posteriormente conocida con el aterrador nombre de María la Sanguinaria o María I. En esa época, la relación entre Inglaterra y Francia era tensa. Para buscar la reconciliación, se concertó un compromiso entre la princesa María y el joven príncipe de Francia. Desde muy joven, María mostró el temperamento de una reina, al enfrentarse a su joven prometido. El compromiso terminó, pero el afán de conquista de Enrique VIII comenzó a centrarse en un nuevo objetivo. En esa misma fiesta, sus ojos se posaron en María Bolena, hija del embajador Tomás Bolena. Le dijo a su hija que ser notada por el rey traería a la familia el poder supremo y la riqueza. En la quietud de la noche, María fue llevada al dormitorio de Enrique. La pura belleza de la joven no pudo contener su deseo. Sin embargo, lo que se conseguía fácilmente perdió rápidamente su encanto. Enrique sintió asco de María enseguida. Tomás vio que el poder y la riqueza estaban a punto de escapársele de las manos, así que acudió a su hija menor, Ana Bolena, y le expresó con franqueza su deseo. Sin embargo, Ana sabía que todos los amantes de Enrique tenían un final rápido. Tomás se apresuró a halagarle, diciéndole que Ana tenía un encanto más peligroso. En una fiesta, Ana se disfrazó de cautiva, y Enrique se vistió de caballero, y se enamoró de ella con una sola mirada. Al bailar, se quitaron las máscaras, y él estaba aún más seguro de que ella era su verdadero amor. Sin embargo, en un rincón escondido, Tomás le dio en secreto al anfitrión de la fiesta una bolsa de monedas de oro. Resultó que el encuentro casual era todo un plan urdido por padre e hija. Enrique había caído completamente en la trampa. Después del banquete, mandó llamar a Tomás apresuradamente, y decidió nombrarlo caballero, a la vez que lo nombró supervisor financiero real. No pudo ocultar su alegría al saber que Ana estaba a punto de entrar en palacio como doncella de la reina. Con solo un vistazo, una pequeña doncella captó la atención del rey. El guardia real le susurró al oído, y le indicó que fuera a la habitación real. Una pequeña doncella también podía estar al lado del rey, mientras que la reina Catalina solo podía esperar con ilusión a su esposo. Aunque conocía la respuesta de antemano, no perdía la esperanza. Por otro lado, Ana se preparaba para entrar en palacio, decidida a romper con su amante. Para que el plan saliera bien, le dijo que nunca la mencionara. Ana Bolena se convirtió en la más destacada entre las doncellas. Para dar la bienvenida al rey del Imperio Romano, se celebró un gran banquete en palacio. Como doncella de la reina, Ana, naturalmente, tenía que servir a Enrique. Su padre lo vio y aprovechó la oportunidad, para decirle que se presentara más a menudo ante el rey. Ana aprovechó el momento en que Enrique giró la cabeza, y apareció justo detrás de él. Catalina lo vio todo, dijo que un día Enrique se divorciaría de ella. Sin embargo, su sexto sentido era muy acertado para predecir la mala suerte. Enrique se había enamorado perdidamente de Ana. E incluso en sueños la admiraba profundamente. Al día siguiente, envió a alguien a traer gemas raras y costosas. Todos supusieron que eran para la reina. Inesperadamente, Enrique le llevó estas joyas invaluables a Ana. Pero lo que Ana quería, por supuesto, no eran las joyas. Inmediatamente las devolvió y adjuntó una carta. Le rogó que le diera estas hermosas piezas a la persona que amaba. Ella dejaba el palacio para regresar a casa, y siempre recordaría al rey en el camino. Esta serie de acciones hizo que Enrique sintiera de inmediato que Ana no era codiciosa y que era muy pura. Quedó aún más fascinado por su diferencia. Como el padre de Ana y el cardenal estaban en bandos opuestos, al enterarse de que Enrique estaba enamorado de Ana, llevó inmediatamente a una bella joven noble a conocerlo. También le contó que Ana y el poeta tenían un compromiso. Sin embargo, el cardenal subestimó los sentimientos de Enrique por Ana. Inmediatamente fue a ver al poeta para preguntarle si le gustaba. El poeta, asustado, negó rápidamente estar casado, y que solo amaba a Ana en secreto.
Por otro lado, Ana también recibió una respuesta de Enrique. Su hermano la vio, tomó la carta y la leyó de inmediato. El contenido era que el rey le rogaba que regresara al palacio lo antes posible. Qué emocionante fue el enfrentamiento entre el rey y la reina. Cuando el rey Enrique vio a Ana regresar al palacio, se dedicó de inmediato al trabajo, deseando que ambos pudieran verse en privado. Después, se acercó a su hija mayor para abrazarla. Luego, tomó la mano de Catalina y se sentó en el trono. Ana inmediatamente atrajo a un hombre apuesto, para charlar alegremente. Enrique sintió celos, y sintió de inmediato que Catalina a su lado ya no le resultaba atractiva. Tras entretener a los funcionarios, ambos tuvieron una cita privada en un rincón. Enrique agarró inmediatamente a Ana del cuello, y le preguntó quién era la persona que acababa de hablar con ella. Ana respondió que era su hermano. Al oír esto, Enrique se adelantó para besarla, pero ella lo apartó rápidamente. Ella dijo que la reina aún le esperaba y huyó a toda prisa. Enrique la miró de espaldas y regresó a la fiesta con pesar. La vio bailando con un grupo de hombres apuestos. La canción terminó, la vio sonriéndole y aplaudió con entusiasmo en respuesta. Al día siguiente, ansiaba escribirle una carta de amor. Cada vez que despertaba, su imagen aparecía ante sus ojos. Le rogó que le diera un lugar y una hora para encontrarse, para poder demostrarle su verdadero amor. El plan de Ana y su padre marchaba sobre ruedas. Por otro lado, la hermana de Enrique estaba siendo llevada en un barco, para casarse con el rey de Portugal. Aunque Margarita sabía que el rey era anciano, al conocerlo, exclamó sorprendida. El rey cogió hacia ella, diciéndole que era muy hermosa y que tendrían muchos hijos en el futuro. Al oír esto y la risa del anciano, Margarita se desmayó. Pero como princesa, su destino era un matrimonio político. Margarita lució un vestido de novia blanco inmaculado, y caminó hacia el rey con lágrimas en los ojos. El rey, tembloroso, le levantó el velo. Tras la boda, la princesa inglesa por fin pudo descansar en la cama. Sin embargo, la multitud curiosa seguía absorta en observar al rey y a la reina haciendo el amor. Tras todo, los aplausos la dejaron atónita. Al día siguiente, en un baile, Margarita se enteró de que Sackley, quien la había traído allí, regresaría a su país al día siguiente. Le rogó que se quedara, y él rió y dijo que había personas que parecían muy sanas, pero que de repente se desmayaban. Margarita comprendió de repente. Al día siguiente, envió personalmente al anciano al otro mundo, y luego embarcó con la persona que amaba, para regresar a su país. Por otro lado, los sentimientos de Enrique y Ana se volvían cada vez más apasionados con cada carta. Tus regalos y confesiones me asustaron muchísimo. Sabes muy bien que solo soy una plebeya, indigno de tu amor. Enrique abrió el collar, su deseo por Ana se intensificó cada vez más. Incluso cuando discutía asuntos de estado con el cardenal, lo sostenía en la mano. El cardenal le informó a Enrique que el emperador romano había traicionado la alianza entre ambos países. Enrique, muy enojado por las acciones del emperador romano, le ordenó al cardenal que llamara al enviado, y luego cabalgó hasta la residencia de Ana. Le dijo que esperaba que fuera su única amante. Pero Ana había decidido dedicar su virginidad a su esposo, sin importar quién fuera. No quería ser como su hermana, a quien todos llamaban prostituta famosa. Enrique lo escuchó y, enojado, se disculpó con ella y se marchó furioso. El padre de Ana vio salir a Enrique, y supo que su declive era cada vez mayor. Al día siguiente, Enrique le escribió otra carta a Ana. Su hermano la cogió y la leyó de nuevo. Pero esta vez, Ana estaba muy enfadada con las acciones de su hermano. Su hermano la vio extraña, y le preguntó si amaba a Enrique, pero ella lo negó. Al otro lado, la reina Catalina rezaba con devoción. Enrique empujó la puerta y entró, haciéndola muy feliz. Pero no esperaba que, después de tanto tiempo, su marido le propusiera el divorcio. Enrique atribuyó la falta de un hijo a su matrimonio con Catalina, la prometida de su hermano. Su única opción era decidir dónde vivir e irse cuanto antes. Catalina se arrodilló con dolor. La reina de Inglaterra,
hija de 2 gloriosos reyes de noble sangre y talento excepcional, recibió la propuesta de divorcio de su marido. Es más, incluso le arrebataron el derecho a criar a su hija al despedirse. Catalina le dijo a su hija que fuera fuerte, pues era descendiente de Aragón, la única hija del rey de Inglaterra. Algún día se convertiría en reina. Catalina regresó a su dormitorio. Ana la ayudó a lavarse las manos, pero sus ojos no reflejaban miedo, sino provocación. Al día siguiente, bailó y coqueteó abiertamente con Enrique delante de todos, ignorando por completo la mirada de la reina. Bailaban alegremente cuando una noticia rompió la ambigua atmósfera. Roma fue atacada por mercenarios alemanes y españoles, matando a miles de sacerdotes. Lo más importante, el Papa fue encarcelado en el castillo. Si Enrique quería el divorcio, necesitaría el consentimiento del Papa. Una vez que el cardenal se convirtiera en Papa, la posición de Catalina como reina sería insostenible. Catalina se sintió incómoda y llamó en secreto al enviado español. Al negarse a divorciarse de Enrique, la reina fue atacada por 2 bandos. El cardenal revisó todas las cartas, e incluso sobornó a la dama de compañía que estaba a su lado. El enviado se sorprendió un poco al oír esto, y dijo que haría todo lo posible por informar al rey de España. Al día siguiente, el cardenal le sugirió a Enrique que había convocado secretamente a los cardenales a una reunión en París. Podría convencerlos de que le otorgaran el poder papal. De esta manera, el divorcio de Enrique y Catalina sería fácil. Enrique, encantado al oír esto, llamó rápidamente a Ana para tener relaciones sexuales. Ana expresó su desconfianza hacia el cardenal. Enrique rió y la interrumpió, diciendo que podía estar completamente tranquilo con él, porque era su favorito de mayor confianza. Pero las palabras de Ana seguían sembrando la discordia en el corazón de Enrique. Ana estaba al servicio de su amo, Catalina. Le advirtió que no intentara robarle el corazón al rey, pues su corazón le pertenecía. Aunque Ana no lo refutó, usaría acciones prácticas para seguir enfureciendo a Catalina. Este hombre vio al rey y a su amante mostrar abiertamente su afecto mientras casaban. En ese momento, Enrique, aunque aún no se había divorciado de Catalina, no ocultó su relación con Ana. Al verlos tan cariñosos, el hombre se burló con envidia del pobre Enrique, quien se encontraba en la palma de la mano de la pequeña Ana. Al regresar al palacio, Enrique se enteró de que el Papa había escapado del castillo y se escondía en la ciudad. Pensó que esperar noticias del cardenal sería demasiado lento, así que envió de inmediato a alguien a entregarle una carta al Papa, con la esperanza de que el divorcio se concretara pronto. Después de eso, quiso darle la buena noticia a Ana, pero inesperadamente Catalina también llegó. Ana lo vio y quiso irse, pero Enrique ignoró por completo a su esposa. Tomó abiertamente la mano de Ana y le rogó que no se fuera, diciendo que cenaría con su padre y su tío esa noche. Su propósito era acortar la distancia entre ellos. Y tras darle el obsequio, se marchó a regañadientes. Nadie podía creer que el lujurioso rey pudiera tratar así a una doncella. Ana lo vio y corrió a un rincón, sosteniendo el regalo y marchándose satisfecha. Al caer la noche, la cena transcurrió según lo previsto. El padre de Ana primero dijo que el cardenal tenía prejuicios contra su hija, y luego denunció que había malversado fondos públicos. Aunque Enrique quedó un poco impactado por la noticia, el cardenal no solo era su súbdito, sino también su amigo. Pero esta frase también hizo que su confianza en el cardenal disminuyera. Después de eso, el tío de Ana volvió a defender a Saclay. De camino a casarse con la princesa Margarita, mantuvieron relaciones sexuales. E incluso incitó a la princesa a matar al anciano rey. Esto siempre preocupaba a Enrique. Pero por el bien de Ana, naturalmente escuchó su opinión y perdonó a Saclay. Por otro lado, Ana llevaba deliberadamente la prenda que Enrique le había dado para que sirviera a Catalina en el lavado de pies. La reina la cuestionó por ser una prostituta cara. Pero ella respondió que amaba al rey y creía que él también la amaba. Catalina se burló de Ana, llamándola solo una sirvienta, y la echó. Los sentimientos de Enrique por Ana eran claramente parciales. Enrique,
quien nunca había permitido que la reina hablara de asuntos de Estado, dijo que el cardenal podía decir cualquier cosa delante de Ana. Luego le preguntó sobre el divorcio. El cardenal le contó que había celebrado una conferencia en París, pero nadie asistió. Ana ya lo esperaba. Al día siguiente, el cardenal los invitó a su casa. También cambió su actitud anterior hacia Ana y le regaló un precioso broche. No hacía mucho, había dicho que Ana era una mujer insensata. En la mesa, Enrique expresó su insatisfacción por no tener un hijo. Ana lo escuchó y articuló que tendrían un hijo. El cardenal envió a 2 abogados a ver al Papa, para persuadirlo hasta que aceptara el divorcio. Enrique se sintió mucho más tranquilo al oír esto. Por otro lado, el enviado español le dijo a Catalina que había informado honestamente del divorcio al rey de España. Había escrito al Papa para solicitar la anulación de la sucesión del cardenal. Pero Enrique hacía tiempo que había perdido el interés en el matrimonio. Llevó a Ana a ver al enviado francés. Conociendo la posición de Ana en el corazón del rey, el enviado rápidamente la halagó y la elogió, considerándola tan hermosa como un hada. Ana le regaló al enviado francés un perro feroz y ágil llamado Wolsey, que también era el nombre del cardenal. Enrique ignoró por completo el insulto de Ana al cardenal. Al contrario, dijo que nadie podía impedir su felicidad. Pero en ese momento, una epidemia llamada la enfermedad del sudor se extendía por Inglaterra. El sirviente corrió las cortinas. El hombre en la cama parecía un vampiro, sufriendo al exponerse a la luz del sol. Tras diagnosticar que el hombre padecía una enfermedad del sudor altamente contagiosa, el médico real inmediatamente sacó un pequeño martillo y lo golpeó con fuerza en la espalda. Desafortunadamente, no pudo salvarle la vida. Esta enfermedad siempre atacaba a quienes dormían. En pocas horas, el paciente se recuperaba o moría mientras dormía. Hubo 3000 muertes. Enrique acababa de regresar de su cita con Ana, cuando percibió un fuerte olor a vinagre. Los guardias lo escoltaron de vuelta al palacio y, de camino, no olvidó decirle al hermano de Ana que la llevara a un lugar seguro. Al regresar, abrió su botiquín y se lo bebió todo, ordenando a la gente que desinfectara todo el palacio. Por otro lado, la doncella de Ana se sintió repentinamente mareada, preguntándose si habría contraído la enfermedad. Ana la consoló con dulzura, pero al instante siguiente, la doncella cayó al suelo de dolor. Ana le contó a Enrique su situación. Enrique quiso ir a buscarla, pero Wolsey le dijo que un rey no se arriesgaba fácilmente. Se sentía profundamente culpable por no poder estar al lado de Ana. Decidió dejar que Catalina se mudara a Gales, y él se quedó en palacio. Catalina estaba haciendo las maletas, para prepararse para partir. Se burló de Enrique, diciendo que su miedo a la enfermedad había vencido su fascinación por su amante. Pero Enrique dijo que Ana no era su amante, porque nunca había tenido relaciones sexuales con ella. Dicho esto, la besó en la mejilla, haciéndola feliz y con ganas de contenerlo, pero él se dio la vuelta y se fue. Al mismo tiempo, Ana y su padre regresaban en el carruaje. De repente, Ana sintió que le faltaba el aire, y gritó al cochero que se detuviera. También había contraído la enfermedad del sudor, tras un breve contacto con la criada. Salió del carruaje y caminó, y esta acción le salvó la vida. El médico había dicho previamente que las personas con la enfermedad del sudor podían hacer ejercicio para sudar, y que hacerlo les daría la oportunidad de recuperarse. Enrique, en palacio, no se quedó atrás, y se levantó en mitad de la noche para hacer ejercicio. Al día siguiente, estaba escribiendo una carta a Ana. Su guardia se desmayó repentinamente a su lado, asustándolo, así que salió del palacio y se escondió en un castillo a las afueras. Después de eso, fue extremadamente cuidadoso, incluso el mensajero tuvo que ser desinfectado. Wolsey escribió en la carta que actualmente había 40.000 casos en Londres. Aunque Ana también estaba enferma, seguía viva. Enrique llamó de inmediato a su médico imperial más cercano, para que la atendiera. Las esperanzas de supervivencia de Ana eran extremadamente escasas. Al oír esto, su padre y su hermano se abrazaron con tristeza, pues su riqueza y gloria estaban a punto de desaparecer. Al caer la noche, Enrique contempló el retrato de Ana con preocupación. En ese momento, una carta cruzó la puerta,
resultó que Wolsey también había enfermado, todo el palacio era un caos. Enrique solo podía arriesgarse a regresar al palacio una vez más. Ana confiaba en sí misma para recuperarse. Después de eso, inmediatamente escribió una carta a Wolsey, expresándole su alegría. Su opinión sobre él nunca cambiaría. Mucho tiempo después de la epidemia, que se llevó la vida de decenas de miles de personas, Inglaterra dio la bienvenida al amanecer de la victoria. Después de orar, Enrique cabalgó junto a Ana, agradeciendo a Dios por haberle salvado la vida. Pero el divorcio no fue tan fácil. El Papa rechazó la solicitud de divorcio, alegando que la moral de Ana no era recta. Los dos abogados afirmaron que Ana era una persona pura y que, si el Papa seguía obstinado, Enrique encontraría otra solución. El Papa, furioso porque el rey quería escapar del control católico, envió a su confidente Lorenzo de vuelta a Inglaterra. Organizaron un tribunal. Sí, tras investigar el asunto, como Enrique había dicho, se encargaría rápidamente del divorcio. El Papa usó su fuerza para retrasar el proceso de divorcio una vez más. Pero en ese momento, Ana y Enrique soñaban con su boda. Qué difícil es para una mujer proteger su matrimonio. Para resistir el divorcio, la reina Catalina tuvo que soportar presiones de muchos sectores. El cardenal se arrodilló ante ella, solo para pedirle que aceptara la solicitud de divorcio de Enrique. Catalina, muy enfadada por sus acciones, le aconsejó que no mancillara su nobleza. Justo cuando estaban a punto de comer, Enrique volvió a mencionarle el asunto del divorcio a Catalina. Su matrimonio era ilegítimo, Catalina se divorció voluntariamente o fue forzada. Sin embargo, Catalina amenazó a Enrique con que, si continuaba obligándola a divorciarse, revelaría la verdad al mundo. Por la noche, fue a la iglesia a contar su situación a los confidentes del Papa, con la esperanza de que él se lo contara al mundo. Después, Lorenzo envió a alguien a informarle al Papa de lo que Catalina le había contado. Esperaba ganar tiempo hasta que Enrique perdiera el interés por Ana, pero subestimó la determinación de Enrique de divorciarse. Aún así, la audiencia de divorcio se celebró puntualmente. Catalina lució su corona más espléndida en la iglesia. Enrique afirmó sin piedad que, casarse con la esposa de su hermano le había remordido la conciencia, razón por la cual no tenían heredero varón. Catalina observó las palabras engañosas de Enrique, se arrodilló ante él y le imploró clemencia y comprensión. Era una virgen que jamás había sido tocada por un hombre. Tras hablar, ignoró por completo las miradas de todos, y se levantó para marcharse. El cardenal sabía que si no accedía a la petición de divorcio de Enrique, su posición peligraría. Buscó de nuevo a Catalina, con la esperanza de que se sometiera por completo. En ese momento, Catalina lo odiaba profundamente. Por otro lado, Enrique incitaba abiertamente a Ana. Su padre y su tío vieron que la oportunidad estaba madura, y también se prepararon para aprovecharla para eliminar al cardenal. Los hombres que te aman y los que no te aman, son dos caras completamente diferentes. El hombre que acababa de gritarle a su esposa, ahora era amable con su amante. Ana se enteró de que el proceso de divorcio era lento, e inmediatamente intentó acelerarlo. Primero, dijo que amaba profundamente a Enrique, así que estaba dispuesta a esperar. A continuación, explicó la importancia de casarse y tener hijos. Finalmente, utilizó su decisión de abandonar a Enrique como el golpe de gracia. Enrique cayó en la trampa, y se sintió inmediatamente culpable, por los profundos sentimientos de Ana hacia él. Entonces, presionó a la corte e incluso abolió el catolicismo. El cardenal entró en pánico al ver esto, pues acababa de recibir la orden del Papa de posponer el divorcio hasta el año siguiente. Durante el banquete, Enrique le dijo al padre de Ana que, definitivamente lograría la sumisión del Papa, y que el divorcio se concretaría al día siguiente. Al día siguiente, se reunió de nuevo la corte y, como era de esperar, Lorenzo transmitió la orden del Papa de posponer el divorcio. Enrique estaba profundamente insatisfecho, pensando que este resultado se debía enteramente a la ineficacia de Wolsey. A partir de entonces, Wolsey perdió la confianza de Enrique. Ahora solo podía vivir temporalmente en una casa destartalada. Se preparó para escribir una carta a Ana, con la esperanza de que hablara bien de él delante de Enrique, pero tanto el padre como el tío de Ana eran enemigos de Wolsey.
para que Enrique se divorciara rápidamente de Catalina, ésta no pudo acceder a la petición de Wolsey. Es más, incluso consideraba al cristianismo un enemigo. Le dio a Enrique un libro herético, en el que afirmaba que el rey era el mensajero de Dios, no el papa. De ahí también surgió la reforma religiosa, que se extendió por toda la historia. Wolsey y un grupo de católicos fueron encarcelados por traición. En Palacio, representaron públicamente una obra de teatro insultando al cardenal. En 1534, Enrique VIII promulgó el Acta de Supremacía, para establecer la Iglesia Nacional, independiente del control de la Santa Sede. En cuanto a la obstinada reina Catalina, Enrique ordenó su expulsión del palacio. Ana finalmente logró su deseo de convertirse en la noble reina de Inglaterra. Más tarde, al no poder tener un hijo varón, se convirtió en la primera reina de la historia en ser decapitada. Tras el divorcio del rey Enrique con la reina Catalina, Ana seguía insatisfecha. Así que Enrique decidió expulsar a Catalina del palacio. Tras ello, favoreció aún más a Ana. No solo ordenó la renovación del palacio, sino que el número de sirvientes a su servicio llegó a 250 personas. En 1532, Ana fue nombrada marquesa, un título que anteriormente había pertenecido al tío de Enrique VII, fundador de la dinastía Tudor. Por supuesto, su familia también se benefició de ella. Como la boda no se había celebrado, muchos querían deshacerse de Ana, incluyendo figuras poderosas como el Papa. El nuevo Papa, naturalmente, no quería que Inglaterra escapara a su control, así que propuso deshacerse de Ana. Pensó que, con la ausencia de Ana, la crisis podría resolverse. En ese momento, Enrique confiaba mucho en Ana, y no creía en absoluto los rumores. Al día siguiente, paseando por el jardín, dijo que se llevaría a Ana con él a Francia. La presentaría como su futura esposa. Ana, tan conmovida, cayó de rodillas. Con alegría, le pidió a la criada que le preparara un baño. Sumida en la alegría, descubrió 3 cartas sobre la mesa. Esto también implicaba su fin de ser decapitada, pero en ese momento no creía en absoluto en la profecía. Durante el banquete, el enviado informó a Enrique sobre los detalles del nuevo tratado firmado con Francia. Ana sería tratada con la mayor solemnidad. También le presentó a su violinista favorito. Todo el palacio parecía armonioso, pero estaba lleno de peligro. En un rincón escondido, se estaba llevando a cabo en secreto un intento de asesinato contra Ana. Este magnífico conjunto de joyas no solo era invaluable, sino también un símbolo de la realeza, ya que solo la reina de Inglaterra estaba calificada para lucirlo. Enrique le entregó todas las joyas a Ana. El honor de ser reina la conmovió tanto que se arrojó a sus brazos. Al día siguiente, ambos partieron hacia Francia. Enrique y el rey de Francia renovaron el tratado de alianza. Sin embargo, la esposa y la hermana del rey de Francia decidieron no visitar a Ana, porque Ana había iniciado la reforma religiosa en Inglaterra. La mayoría de la gente aún la consideraba una hereje. Por supuesto, aún querían que Enrique volviera al control de la Santa Sede. En ese momento, un grupo de encantadoras bailarinas subió al escenario. Ana invitó al rey francés a bailar con ella. Al terminar la canción, lo arrastró a un rincón desierto. Como su padre había sido embajador en Francia, era considerada la flor de la corte francesa. Sus numerosos amoríos también eran conocidos por el rey francés. Ana le pidió al rey que mantuviera su pasado en secreto. El rey francés accedió a apoyarla como reina, pues odiaba profundamente al rey de España. Al oír eso, Ana también sintió alivio. Después, fue a la fiesta a buscar a su hermana María Bolena. Ana le contó a María que su sueño de convertirse en reina estaba a punto de hacerse realidad. María estaba verdaderamente feliz por su hermana, la gloria de toda la familia dependía de ella. Al caer la noche, Ana se sentó frente a la chimenea, sin saber que un arma la apuntaba por la espalda. Cuando el hombre estaba a punto de apretar el gatillo, Enrique acudió a salvarla. Bajo la romántica luz de la luna, exhibieron sus habilidades amorosas. Poco después, a Ana le empezó a gustar comer manzanas, lo que indicaba que estaba embarazada. Al mismo tiempo, aunque Enrique y Ana se habían casado en secreto una vez, Enrique seguía preparándose para una boda formal.
Más tarde, la nueva Iglesia de Inglaterra declaró oficialmente inválido el matrimonio de Enrique y Catalina. Cuando el vientre de Ana aumentó de tamaño, su hermana fue a visitarla. Ana contó con alegría que Enrique había ido a ver a un astrólogo. El astrólogo le dijo que estaba embarazada. Entonces, le mostró a María los planos de los objetos utilizados en su coronación. María los elogió por su belleza. De repente, Ana se emocionó, temiendo no tener un hijo y que su coronación se viera afectada. María vio la preocupación de su hermana y la abrazó para consolarla, pero las preocupaciones de Ana no eran infundadas. Por otro lado, en la Iglesia Católica Romana, el Papa declaró inválido el matrimonio de Enrique y Ana, y amenazó a Enrique con traer a Catalina de vuelta al palacio antes de septiembre, o sería expulsado de la Iglesia Católica Romana. El cardenal se preparó de inmediato para enviar asesinos, para eliminar a Ana camino a la coronación. Al día siguiente, la coronación se celebró según lo previsto. Ana y Enrique estaban sentados en el carruaje, saludando a la gente a ambos lados del camino, pero la multitud era muy escasa. Esto también demostraba que aún había mucha gente que se oponía a Ana. Cuando el carruaje pasó por el escenario, sonó la trompeta de la banda. En ese momento, desde una ventana junto al camino, el asesino enviado por el Papa apuntó a Ana con un arma, pero disparó al guardia que estaba detrás de ella. Como la música ahogaba el sonido de los disparos, Enrique y Ana no notaron nada inusual. La procesión continuó avanzando, pero el asesino no quería dejarla escapar fácilmente. El padre y el hermano de Ana descubrieron el caos en la procesión tras ellos, y ordenaron ocultar la verdad. No podían permitir que nada retrasara la coronación de Ana. Esta era la segunda reina de la dinastía Tudor. Ana Bolena se sentó en la posición principal, con el porte de una madre de mundo. Enrique le colocó personalmente la corona. Entonces Ana tomó el cetro y el orbe que simbolizaban el poder, revelando una sonrisa de satisfacción. La coronación terminó, Enrique también sabía del asesinato. Para no preocupar a Ana, no lo mencionó. Ana dijo que todo había sido perfecto, solo que había muy poca gente durante el desfile y la gente no vitoreó. Luego se sentó en la posición principal de la bulliciosa fiesta. En ese momento, brillantes fuegos artificiales estallaron en el cielo. Después de eso, Ana descansó en paz en el palacio. Debido a su embarazo, no pudo tener relaciones sexuales con Enrique. Enrique fue rechazado toda la noche y no pudo dormir. Al día siguiente, vigiló a la criada que estaba junto a Ana en el baile. Pero en ese momento, todavía sentía tanto cariño por Ana que no coqueteó. En 1533, Ana dio a luz a Enrique, la famosa reina Virgen Isabel I. Cuando Ana supo que había dado a luz a una niña, lloró al instante. Por otro lado, Enrique se afanaba en preparar la llegada del principito. Al enterarse de que Ana había dado a luz a una niña, sus ojos cambiaron de color de inmediato. Fue a su dormitorio. Ella se disculpó débilmente, pero él le dijo que aún eran jóvenes, y que tarde o temprano tendrían un heredero varón. Esa noche, Enrique se dirigió a la criada, para desahogar toda su ira. A partir de ese momento, los sentimientos mutuos entre Enrique y Ana cambiaron. Incluso cuando Ana lo invitó a hablar de sexo, él miró a su nueva amante. Pero Ana tenía clara su postura actual, y su mentalidad defensiva era más fuerte que la de Catalina. Pronto descubrió que la criada y Enrique coqueteaban en el baile. Entonces le dijo a su hermano que usara el adulterio como acusación, para expulsar a la criada del palacio. Poco después, volvió a quedar embarazada. Su padre fue a aconsejarle que Enrique necesitaba tener relaciones sexuales mientras estuviera embarazada. Lo importante era que la persona fuera alguien a quien pudieran controlar. Ana reflexionó durante un buen rato, y le pareció razonable lo que decía su padre. Esa noche, envió especialmente a una criada a ver a Enrique, lo que lo hizo inmensamente feliz. Poco después, Enrique comenzó a hablar frecuentemente de sexo con la criada. Al ser la primera vez que daba a luz a una hija, los sentimientos de su esposo por ella disminuyeron rápidamente. Enrique salía a menudo a buscar mujeres, con las que pudiera tener relaciones sexuales. Ese día, conoció por casualidad a una hermosa mujer en el bosque. No dijo mucho y de inmediato la llevó a tener relaciones sexuales. En ese momento,
Ana estaba a punto de dar a luz, pero como Enrique había sido indiferente hacia ella durante mucho tiempo, esto le generó demasiada presión mental. Sufrió un aborto espontáneo antes de poder dar a luz. Enrique fue a visitarla, pero ni siquiera le dijo una palabra de consuelo. Su padre la interrogó sobre qué había hecho para provocar el aborto, y continuó presionándola. Si esto continuaba, perdería el favor de Enrique, y la familia Bolena decaería gradualmente por su culpa. La débil Ana sintió que la presión se multiplicaba, con el rostro lleno de tristeza. Unos meses después, su hermana fue a visitarla. En ese momento, María estaba embarazada. Resultó que se había casado sin permiso y que el otro era un hombre pobre. Su padre también la culpó por no importarle su estatus noble. María se volvió hacia Ana y le suplicó, diciendo que no era fácil encontrar a alguien que la amara de verdad. Pero Ana no accedió a la petición de María, y la expulsó a ella y a su esposo del palacio. Después de eso, Enrique se sintió aún más insatisfecho con tener relaciones sexuales con una sola persona. Él y un grupo de bellezas hicieron el amor. El estado mental de Ana empeoró cada vez más. Acudió a su hermano llorando, temerosa de no poder dar a luz a un hijo. Enrique ahora podía hacer lo que quisiera, tenía poder absoluto. Lo que daba también podía ser retirado. En ese momento, Catalina estaba cada vez más demacrada, bajo la densa capa de pobreza y enfermedad. María vivía con Isabel como sirvienta. Ese día, la sirvienta que cuidaba de Isabel, olvidó dejar llorar a la bebé recién nacida en la cuna. Al oír el llanto, María la levantó con cuidado. Quizás debido a la consanguinidad, Isabel, en brazos de María, dejó de llorar. Ese día, Enrique quiso volver a salir del palacio. Ana no soportó el tormento mental, y se adelantó para preguntarle a dónde iba, pero él la persiguió hasta el palacio, donde casi fue asesinada. La mujer debía tener cuidado al comer. Enrique vio que Ana no comía, así que la consoló diciéndole que no había veneno. Ana siguió el consejo de su hermano, y se disculpó con su esposo por su actitud anterior. Esta acción también la hizo volver a ser la favorita de Enrique. Al día siguiente, Ana quiso ver a Enrique, pero la detuvieron en la puerta. El guardia le dijo que Enrique había ido de casa con Sackley. Ana, con tristeza, buscó a un músico de confianza para que tocara para ella. Le confesó que estaba triste por no poder tener un hijo. Pero la criada que pasaba por la puerta malinterpretó la conversación habitual. Por otro lado, Enrique fue de casa con Sackley, preparándose para alojarse en el castillo de Simón, y fue en ese momento cuando se enamoró de la hija de Simón. A diferencia de Ana, Juana era una mujer muy amable y obediente. Ana también estaba a punto de enfrentarse a su mayor rival. Lo amenazó por su desacuerdo con Cromwell sobre el uso de los bienes confiscados a la iglesia. Cromwell no solo fue el ministro que ayudó a Ana a ascender al trono, sino que ahora era también el ministro más favorecido por Enrique. Al mismo tiempo, Catalina no pudo soportar el tormento de la enfermedad y murió. Ana, que siempre había considerado a Catalina una enemiga, se enteró de la noticia y rió a carcajadas en el banquete. Su padre le advirtió que no discutiera con Cromwell, pero ella no le hizo caso y rió aún más fuerte. Catalina había muerto y Ana estaba embarazada. Pensó que nadie podría amenazar su posición como reina, pero no reparó en la mirada distante, fría y aterradora de Enrique. Más tarde, la rival más fuerte de Ana, Juana Seymour, siguió las órdenes de Enrique de entrar en palacio como doncella. Ana no quería, pero no podía desobedecer las órdenes del rey. Pero ahora no estaba demasiado preocupada, confiando en el niño que llevaba en el vientre, podría mantener su posición. Pero Juana no lo creía así. Su padre y su hermano eran como la familia de Ana en el pasado. Discutían en secreto cómo derrocar a la reina actual, planeando seguir el ejemplo de Ana. La esposa descubrió el secreto de que su esposo tenía relaciones sexuales con otro hombre. El hermano de Ana había tenido relaciones sexuales con su músico muchas veces, y finalmente fue descubierto por su esposa. Enfadado, la empujó al suelo y se fue. Al otro lado, Enrique se cayó del caballo, pero pronto recuperó el conocimiento. Rápidamente sacó el brazalete que Juana le había dado, pensando que podría escapar de la muerte gracias a él. Ignoró por completo a Ana,
embarazada y arrodillada en la iglesia rezando por él. Después, le ordenó a Zacley que le enviara una carta de agradecimiento y dinero a Juana. Juana imitó los trucos de Ana, así que, por supuesto, no la aceptó. Zacley informó del incidente a Enrique, lo que le hizo prestarle más atención. En este asunto, ella actuó con mucha modestia y corrección. Al día siguiente, Enrique la llamó a su habitación. Las dulces palabras que le dijo fueron exactamente las mismas que le había dicho a Ana en el pasado. Desafortunadamente, Ana irrumpió repentinamente. Al ver esta escena, se conmovió tanto que gritó. Finalmente, sufrió un aborto espontáneo debido al shock. Enrique recibió la noticia y corrió hacia ella. No la consoló, sino que la culpó por haber perdido a su amado hijo. La ira que Ana había reprimido ya no podía contenerse. Estaba profundamente destrozada, porque su amor por Enrique era demasiado profundo. Pero Enrique solo se molestó al oírla quejarse. Entonces llamó a su confidente Cranwell, y le dijo que Dios no permitía su matrimonio con Ana, por lo que no tenían un hijo varón. Se preparaba para divorciarse de Ana. Cranwell, quien siempre la había odiado, naturalmente así lo esperaba. Al día siguiente, el médico real informó a Enrique de los resultados del examen. El feto de Ana era, en efecto, un niño, pero presentaba signos de deformidad, por lo que un aborto espontáneo no era necesariamente algo malo. Esto le dio a Enrique aún más motivos para buscar a su amante Juana. Le pidió a Cranwell que limpiara su dormitorio para ella. Luego, imitó a Ana y le regaló a Juana un collar con su foto. Sabiendo esto, Ana fue a ver a Cranwell para preguntarle si le había cedido su dormitorio a Jane. Cranwell no lo negó, lo que le enfureció y le agarró el collar. Esto aumentó aún más el odio de Cranwell hacia Ana. Después de eso, buscó por todas partes pruebas del adulterio de Ana. Llamó a las criadas y a quienes se decía que eran sus amantes. Para quienes no lo admitían, usaba la tortura hasta obtener la respuesta que buscaba. Poco después, Ana fue enviada a prisión. Se puede decir que Cranwell contribuyó en gran medida a la ejecución de Ana. Desde entonces, la gloria de la familia Bolena desapareció, reemplazada por la familia Seymour de Juana. La pobre mujer, que acababa de perder a su hijo, fue incriminada y encarcelada. Al llegar a la puerta de la prisión, Ana comprendió que su muerte se avecinaba y casi se desplomó. Pero como era una persona de voluntad fuerte, se puso de pie y pidió un altar para poder seguir practicando su fe. Después de eso, entró tranquilamente en la prisión. Como el caso de Ana carecía de pruebas, Enrique y Cranwell emplearon todos los medios para enumerar los cargos. Cranwell, mientras interrogaba al músico, le cortó un dedo porque se negó a admitir su culpabilidad. El siguiente fue el hermano de Ana. Esas sucias acusaciones no eran más que una treta de los enemigos de su familia. Después de todo, él y el músico eran su verdadero amor. Cranwell, impotente, acudió a su esposa. La esposa, abandonada, lo odiaba profundamente y, sin dudarlo, acusó falsamente a Ana de adulterio. Para silenciar al público, Cranwell buscó especialmente al asesino, que siempre había querido asesinar a Ana. El asesino ni siquiera necesitó preguntar, y admitió abiertamente haber tenido una aventura con ella. La astuta Ana podía, naturalmente, negar todos los cargos, pero era inútil. Además, para que el padre de Ana viviera, independientemente de si las acusaciones eran ciertas o no, las culpó todas. Poco después, el hermano de Ana y los demás llegaron para ser ejecutados. Ana se acercó a la ventana y vio morir trágicamente a su hermano. Solo pudo llorar desconsoladamente. Recordó los días en que Enrique la trataba con frialdad, siempre era su hermano quien la aconsejaba. Por el contrario, su padre sostenía un libro y escuchaba con calma el llanto de su hija. Al día siguiente, Ana también recibió la fecha de su ejecución. En ese momento, ya no tenía deseos de vivir, solo deseaba morir pronto, no ser quemada en la hoguera. Al saber que Enrique había aceptado su petición, le rogó al arzobispo que fuera a escuchar su última confesión. Al día siguiente, el cardenal fue a la celda de Ana y le dijo que Enrique había anulado su matrimonio. Ana parecía tranquila, pero al enterarse de que su hija, Isabel,
se había convertido en su hijastra, mostró su dolor. Ahora, la única persona en este mundo a la que sentía apego era a su hija. Mientras rezaba, llamó al carcelero y le dijo que esperaba que todos estuvieran presentes, para presenciar su ejecución. Al día siguiente, se vistió y fue al lugar de la ejecución. Mientras tanto, Juana se vestía para su boda con Enrique. ¿Qué era más aterrador que la muerte? Era esperar a que llegara. Enrique atormentaba a Ana retrasando la fecha de la ejecución una y otra vez. Cada vez que terminaba los preparativos, le informaban que la fecha se posponía. Finalmente, no pudo soportar el tormento mental y se derrumbó. Temía que el constante aplazamiento quebrantara su determinación. Ana le contó a la criada a su lado lo sucedido, pero desconocía que su padre había sido liberado por denunciarla a ella y a su hermano, e incluso estaba feliz de conservar su título. Al ver que su padre había sido liberado, se acercó a la ventana y lo saludó. Pero su padre no quería mirarla. La sonrisa de su rostro desapareció. Solo entonces comprendió que su padre no la amaba tanto como creía. Incluso el verdugo anónimo pensó en sus sentimientos, así que escondió la espada y dispuso a un chico para distraerla. Pero tarde en la noche recordó que, de joven, tal vez su padre aún la amaba profundamente. En ese momento, se desprendió por completo y se calmó, preparándose para aceptar el destino. Al día siguiente, Ana fue al lugar de ejecución. Al principio, todos solo la maldecían sin cesar, hasta que subió a la plataforma. Había venido allí por ley para morir, para obedecer la voluntad del rey. Rezó y rogó a todos que rezaran por el rey. Si alguien hablaba de ella, solo pedía que la juzgaran con bondad. Tras decir esto, se quitó sus espléndidas vestiduras. Al ser coronada, nadie se quitó el sombrero para saludarla, pero en ese momento, todos se arrodillaron ante ella. Aunque no había pruebas suficientes, aún así fue acusada de 18 delitos. En 1536, Ana Bolena tuvo su trágico final. Después de eso, Enrique incluso exhibió su cuerpo en público durante un tiempo, sin siquiera proporcionarle un ataúd adecuado. El cuerpo de Ana fue colocado en un cofre enterrado en el cementerio de la Torre de Londres. Al día siguiente, Enrique y su nueva amante, Juana Seymour, se casaron en un instante. A diferencia de Ana, Juana era considerada la reina más bondadosa y benévola. Sin embargo, el tormento que Ana soportó en sus últimos días, y el matrimonio repentino de Juana, contrastaban de forma repugnante. Este hombre tuvo 4 esposas. Su quinta esposa fue prima de Ana. La vivaz Catalina Howard era muy popular con Enrique. Al principio, disfrutó del poder que le otorgaba el rey, pero pronto se cansó del anciano Enrique. Más tarde, Catalina Howard también fue encarcelada. Cuando se enteró de su ejecución, solo pidió primero una almohada. Quería acostumbrarse a reclinar la cabeza sobre ella. En 1543, Catalina Howard fue guillotinada, convirtiéndose en la segunda reina de Enrique VIII en ser decapitada. Era una reina, pero preferiría morir como la esposa de un amante. Ese mismo año, Enrique se casó con su sexta esposa. Catalina Parr, viuda y con 2 matrimonios, le ayudó a gestionar mejor las relaciones familiares. No solo resolvió los conflictos entre Enrique y sus 2 hijas, sino que también forjó una buena relación con su hijo. El anciano Enrique conoció al espíritu de Catalina antes de morir. Ella lo culpó por no haber cumplido su promesa de tratar bien a María. Luego también conoció al espíritu de Ana. A diferencia de las críticas de Catalina, Ana se sintió triste por no haber cuidado bien de Isabel. Afirmó su inocencia y que las acusaciones eran falsas. Finalmente, conoció a su tercera esposa, Juana, quien lo culpó por esperar demasiado de su hijo. Al mismo tiempo, predijo que su hijo moriría prematuramente. Finalmente, Enrique falleció. Eduardo, con 9 años, se convirtió en el tercer rey de la dinastía Tudor. Sin embargo, debido a su condición enfermiza desde la infancia, murió tras solo 6 años en el trono. La siguiente fue la famosa María I, siendo una devota católica, reemplazó el anglicanismo iniciado por Enrique. Ordenó la quema de 300 manifestantes,
por lo que se la llamó María la Sanguinaria. En 1558, María I murió, su sucesora fue Isabel I, hija de Ana, e inauguró la época dorada de la historia inglesa, convirtiendo a Inglaterra en uno de los países más poderosos de Europa. Como nunca se casó, se la llamó la Reina Virgen. En ese momento, la dinastía Tudor llegó a su fin oficialmente. La serie termina aquí,